Bien, vamos a la parte 2 del ejercicio 1 de condensación. Bien, dejé esto igual para que les sirva de guía por si necesitan para algo. Bien, nosotros habíamos cortado con el tema del cálculo del Reynolds de condensación. Entonces, lo calculamos, así ya seguimos adelante. Recuerden, como esto yo no lo tengo, inicialmente lo calculo evaluado a T media, ¿está bien? Entre entrada y salida, y luego se recalcula con T de film. Esto lo van a aplicar ustedes en cada punto en el cual les aparezcan las propiedades termodinámicas evaluadas a temperatura de film. ¿Por qué? No, ustedes primero necesitan saber sus H, ¿está bien? Para poder sacar las temperaturas de film y la temperatura de pared. Entonces es lógico que inicialmente ustedes tienen que de alguna u otra forma hacer algún cálculo para tener de valor semilla para el recálculo para todo lo que es ATW y AT de film, ¿está bien? Es por eso que nosotros siempre le decimos, empiecen el primer cálculo con todas las propiedades evaluadas a temperatura media, que es lo mismo que vienen utilizando normalmente. Y luego hacen todo AT de film, ¿está bien? Entonces, por ahora dejamos esto acá. Yo pongo cuánto me daría el valor este evaluado a T media, ¿está bien? 906,35. Y tengan en cuenta que como ustedes están aplicando las hipótesis de Nusselt para su proceso, en el cual una de las más importantes de esas hipótesis es que el régimen en el cual ustedes van a llevar a cabo el proceso de condensación, ¿está bien? Y el modelado de su equipo es en régimen laminar, ¿está bien? Y para asegurar que el régimen sea laminar, el Reynolds de condensación tiene que ser menor a 1800. 1800 es el llamado Reynolds crítico, si se lo llegan a preguntar, ¿está bien? En definitiva, ¿qué es lo que pasa? En el fenómeno de condensación, como que lo que es el fenómeno de transición, ¿está bien? Entre lo laminar y lo turbulento, es muy cortito e incluso hay veces hasta se suele dejar de largo, ¿está bien? Es decir, que el proceso es laminar hasta 1800 y ahí empieza como un proceso muy corto de transición para luego ya rápidamente pasar a la turbulencia, ¿está bien? Hay veces incluso se dice que la transición dura más o menos hasta 2000 como mucho, 1900 y pico, 2000, y ya en 2000, 2000 y algo ya empieza la turbulencia en adelante, ¿está bien? Es por eso que a veces ni se habla casi de lo que es el proceso de transición. Entonces, para ustedes asegurar de que estén en régimen laminar, al calcular el Reynolds de condensación lo tienen que comparar con 1800 y si es menor a 1800, eso les lleva a que pueden utilizar la correlación de Nusselt para calcular su HO. Y ahí vamos a pasar a calcularlo. HO es 1,51 por K de film a la 3, ρ de film a la 2, G, que es la gravedad, dividido mu de film al cuadrado a la 1/3 por 1 sobre Reynolds de condensación todo a la 1/3. Recuerden que la T de film va a estar evaluada como TW más T de saturación promedio dividido 2. Es decir, T de saturación dividido 2, ustedes van a decir, y es bastante obvio, Cristian, porque dijiste que la entrada y la salida es exactamente la misma. Sí, pero ustedes acuérdense que en un proceso real, y lo van a ver en su simulación de Hi-6, en realidad la temperatura de salida, por más que es una condensación pura, supónganse, va a ser leve, pero muy levemente inferior a la temperatura de entrada. ¿Y el por qué? Porque ustedes tienen una pérdida de carga, ¿está bien? Y esa pérdida de carga es pérdida de energía. Y si ustedes pierden energía, de alguna u otra forma se tiene que ver eso en su proceso. ¿Y cómo se ve? En una temperatura de salida levemente inferior a la entrada, ¿está bien? Obviamente que no por eso el proceso se puede correr casi de lo isotérmico, porque en definitiva es casi isotérmico, ¿está bien? Y por eso se modela como isotérmico.
Pero tengan en cuenta que por eso yo le pongo el T medio de saturación, ¿está bien? Porque en el caso de que tengan una pérdida de carga, que lo tienen siempre, porque en cualquier proceso real existe una pérdida de carga, tienen una leve, pero muy leve diferencia entre la temperatura de entrada y la de salida de su vapor saturado, ¿está bien? Vapor saturado a líquido saturado. Y la TW todavía no la sé porque la tengo que calcular, ¿está bien? Entonces, de esta forma es como calculo la T de film. Todavía no la puedo sacar. Entonces, por ahora, esto evalúo a T, lo vamos a poner así, T media, entre entrada y salida. ¿Está bien? Lo mismo, aplica esto mismo, lo que les dije acá. Puse T media mayúscula porque se caliente. Entonces, inicialmente, como no sé cuánto es mi T de film, vamos a hacer todo esto, que figura F, lo vamos a hacer evaluado a temperatura media entre entrada y salida. Bueno, entonces, de ahí pasaríamos a acá, y tenemos HO, que es 826,2 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Acá cortaríamos. ¿Está bien? Y fíjense, ahora ya habíamos calculado el HIO, calculamos el HO, ahora pasamos rápidamente a lo que es cálculos de UCLIN, UDERTI y áreas, ¿está bien? Y sobredimensionamientos. Entonces, yo lo voy a poner muy rápido acá porque mi objetivo ahora no está tanto en la parte de cerrar la parte térmica, que obviamente es un objetivo, sino más en explicar todo lo que es el tema de las iteraciones. Entonces, fíjense, ahora, coeficientes globales, tenemos UCLIN, ya se lo doy de datos, ¿está bien? O sea, calculado, porque no me voy a poner a hacer toda la ecuación. 714,56 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Ya con eso y con el RD total van a calcular el UD, que va a ser 500 watts sobre metro cuadrado Kelvin. De acá van a sacar de la ecuación de diseño, como siempre, el área de ERTI, que les va a dar 71,6 metros cuadrados. El área disponible la calculan pi por DO, como siempre, por LT por NT. Esto les da 84,64 metros cuadrados, nada distinto a lo que veníamos calculando siempre en un casco y tubo. Y ahora tenemos el OSD por ciento, que me queda 18,94%, con lo cual está perfecto, es entre el 10 y el 20. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Todo muy lindo, acá terminamos la parte térmica, pero la parte térmica acá en realidad no está terminada. ¿Por qué? Porque ustedes la parte térmica la terminarían siempre y cuando hagan todo el cálculo a T de film. Entonces ahora empieza la parte más molesta de los ejercicios de condensación y de su TPI también, que es la parte de iterar a T de film y a TW. ¿Está bien? En definitiva, ustedes se van a acordar de lo que les digo ahora, que hacer el TPI en realidad no les va a resultar tan difícil. Lo que les va a resultar más difícil es toda esta iteración molesta del phi, de todas las propiedades, los phi evaluados a T de film, a TW, es bastante engorroso, no les voy a mentir. ¿Está bien? Entonces por eso quiero tratar de ir despacito para que lo entiendan. Fíjense, vamos a cortar acá. Entonces nosotros tendremos que hacer ahora el recálculo a T de film. Entonces, lo primero que tengo que calcular es lo siguiente. TW. Recuerden de las filminas anteriores de Mariano o de Julián, la TW se calculaba como HIO por T media, porque en este caso el frío está yendo por dentro de tubos, entonces el frío va por dentro de tubos, tenemos HIO, entonces el T media minúsculo va con el HIO. Eso lo digo más que todo para que se me acuerden cómo era la formulita. Y el HO por T media mayúscula dividido HIO más HO. Esto lo pueden ya calcular, después de haber calculado todo esto, que tienen los H y las T medias, lo pueden calcular. Les va a dar 38,55 grados centígrados. Y ahora calculan la T de film, que queda TW más T media de saturación dividido 2.
Cuando la calculan, esto da 49,28 grados centígrados. De media saturación, como no decíamos que no variaba la temperatura de entrada y salida, va a ser obviamente la misma. ¿Está bien? Bien. Una vez que calculamos la TW y la T de film, la primera de todas, nosotros, y yo le voy a escribir ahora acá el proceso, tendríamos que hacer lo siguiente. ¿Por qué? Todo esto que hicimos antes, calculado y evaluado a temperatura media, va a cambiar totalmente, porque ahora en los lugares donde las TW dijimos, bueno, listo, lo consideramos 1, ya ahora se puede evaluar. Y donde todo decía T de film y lo evaluamos a T media, va a cambiar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar de acá en adelante? Los phi que ustedes consideraron igual a 1, porque todo lo que era viscosidad evaluada a temperatura media, a temperatura de pared, decían, bueno, listo, lo considero 1, ahora los tienen que calcular. Y todo lo que es evaluar a T de film, que es toda la parte de condensación del HO, lo tienen que volver a recalcular. ¿Está bien? Entonces, su verificación térmica no termina acá. Termina cuando hagan todo este recálculo y el proceso de iteración converge. ¿Está bien? Y el proceso sería así, fíjense. HIO y HO. Con esto, ustedes cuando lo calcularon recién, fíjense que hicimos TW, de ahí fuimos a la T de film, de ahí deberíamos sacar las propiedades a T de film. ¿Qué pasa? Y eso lo voy a explicar más en el problema 2. Ustedes pueden agarrar, por ejemplo, en HISIS, agarran una corriente, la definen a partir de otra corriente y lo único que le cambian es la temperatura, porque cambiarían de la temperatura inicial que le habían evaluado, la cambian a la T de film y ahora las propiedades termodinámicas que les tira la nueva corriente evaluadas a T de film son las propiedades termodinámicas evaluadas a T de film. ¿Está bien? Por eso es que yo le dije TW, T de film, propiedades evaluadas a T de film. Una vez que tienen las propiedades evaluadas a T de film, hacen el Reynolds de condensación, o sea, lo calculan, y el HO'. ¿Está bien? Con esto tenemos HIO' y HO'. Acá, esperen que lo pongo acá. No sé dónde agregar el... Bueno, lo voy a poner... No, después lo voy a explicar. HIO' y HO. ¿Por qué HIO'? Porque hacemos el tema del phi. No sabía dónde ponerlo acá, por eso no se los quise agregar. Y con todo esto, ¿qué hacemos? Recálculo TW' y después recalculo T de film prima ahora. Y la iteración va a ser hasta que T' de film menos T de film dividido T de film, por 100% es menor al 2%. ¿Está bien? Este va a ser mi porcentaje de error. Es decir, acá lo voy a poner. Ahí está. Es decir, fíjense, HO. Con esto saco la TW. Con la TW nueva puedo recalcular el HIO'. ¿Por qué digo el HIO'? Porque ustedes tenían la fórmula del agua, tenían HIO igual pi por phi de tubos a la 0,14. El phi de tubos que era mu dividido mu W. Entonces ahora esto lo pueden evaluar porque tienen la TW. ¿Está bien? Por eso le dije que no sabía dónde ponerles el HIO' y se los agregué acá. Entonces, tenemos HO, pasamos a TW, recalculo HIO', paso con la TW, recalculo la T de film, que lo tenemos acá. Evaluamos todo lo que necesitemos de la parte de condensación, las propiedades evaluadas a T de film, recalculamos Reynolds de condensación, recalculamos el HO' ahora, ¿está bien? Porque está evaluado todo a T de film.
Y después con el HIO' y el HO', recalculamos acá la TW', después recalculamos la T de film' y nos fijamos que se dé esto. Cuando se da esto y es menor al 2%, ahí se cierra y ese es su último resultado. ¿Está bien? Sepan que yo sé que les va a costar un poco todo este proceso porque de por sí me cuesta cuando lo tengo que explicar presencialmente porque es bastante engorroso. Lo ven ahora que es medio engorroso. Pero les pido nada más paciencia, revéanlo el ejercicio, lentamente vayan conectando una ecuación con la otra y me van a ir entendiendo, ¿está bien? Créanme que se los estoy explicando de la forma más fácil posible dentro de lo engorroso que es el proceso, ¿está bien? Bueno, acá cortaría todo este proceso y ahora yo les muestro, fíjense, ¿cómo sería esto? Entonces, con TW, yo voy a calcular el mu W para los tubos y luego HIO' en phi de tubos. Con, acá, perdón, en, no, va con. Esto es lo que le dije recién. Entonces fíjense que ustedes cuando evalúan el mu W del agua, ¿está bien? Evaluado a la TW esta, 38,55, para que se lo pongo acá, bueno, se lo pongo después en un paréntesis, es 0,67 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Y esto es ATW igual 38,55 grados centígrados. Fíjense, esperen que me siento para ponerlo acá, porque si no me voy a quedar doblado. Y acá ustedes tendrían el phi de tubos, que va a ser mu de tubos dividido mu W a la 0,14. Esto les va a quedar, por ejemplo, inicialmente con este primer dato, 1,006. Es muy leve el cambio, ¿está bien? Entonces acá, ¿ustedes qué hacen? Corrigen el HIO' y después luego irían al delta P del agua, ¿está bien? Que va a ser el delta P de tubos. Entonces fíjense, el phi para el agua se ve muy levemente modificado, ¿está bien? Por este cambio de la temperatura. Y acá les voy a hacer una simplificación del proceso para que no sea más complejo de lo que ya es. Mi recomendación, como ustedes van a tener agua por tubos también en los condensadores del TPI, mi recomendación es que desde el punto de vista numérico no le va a dar casi diferencia y no tiene sentido que se vuelvan locos haciendo todo el tiempo lo mismo. Hagan solo la primera vez para lo que es el phi del agua, está bien que tienen que hacer el recálculo con todo lo que es TW. Hagan solo el primer recálculo y una vez que ya tienen este valor del phi, usen siempre el mismo valor, ¿está bien? Y la explicación no es, porque me dijo Cristian, no, la explicación es muy simple. El H del agua es tan alto, pero tan alto, que en realidad, yo ya se los había dicho en los ejercicios pasados, carece un poco incluso de sentido usar un phi de tubos para la correlación del agua, ¿está bien? Yo se lo pongo porque es lo correcto que en realidad aparezca. Pero desde el punto de vista térmico, ya el H del agua es tan alto que la realidad es que el phi lo va a variar demasiado poco, ¿está bien? O positivo o negativamente, pero lo va a variar muy poco, ¿está bien? Entonces, no tiene más sentido que hacerlo una vez. Entonces, una vez que ustedes ya corrigen ese HIO, ¿está bien? Y lo tienen prima con este phi de tubos, ya está. Déjenlo fijo ese HIO' y después solo hagan recálculos con el HO', ¿está bien? Después van a entender cuando vayan a hacer las cosas en el condensador. Pero es mi mejor recomendación para que lo hagan más simple, más rápido y después, en el caso de que tengan algún error de algo, puedan encontrar la fuente del error. Pues si no, la realidad es que es muy difícil después si no encontrar en dónde están cometiendo el error. ¿Está bien? Y la realidad es que les puedo decir que tomando esa simplificación, todos los TPI que me fueron entregando desde el momento en que hice ese cambio, la realidad es que eran todos bien, ¿está bien?
y no da ninguna diferencia con respecto a lo que entregaban antes, y antes cuando entregaban esos TPI realmente se complicaban muchísimo de tanto recálculo que tenían que hacer. ¿Está bien? Entonces, las cosas donde se puede hacer las cosas más simples, hay que hacerlas. En este caso se puede hacer más simple, llévenlo a cabo, me van a agradecer. Bien, entonces, ¿hicimos eso? Bien. Fíjense, ahora ya eso sería la primera iteración, ¿no? O sea, todo lo que hicimos antes lo haríamos con el primer cálculo, que era 3855 y la T de film. Ahora, fíjense, con la segunda iteración, o sea, yo ya estaría pasando a la próxima iteración. Tendríamos una T de film, da 49,4 grados centígrados para el propano, ¿está bien? Para el propano, y tendríamos para el propano estado líquido. ¿Por qué líquido? Porque es el estado del condensado, ¿está bien? Tenemos el mu de film, rho de film y K de film darían lo siguiente: 7,864 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. Esto tenemos 450,5 kilogramos sobre metro cúbico, y esto 8,068 por 10 a la menos 2 watt sobre metro Kelvin. Bien, entonces, una vez que yo tengo todo evaluado a la nueva T de film, que sería la segunda, una vez que hago todo el recálculo, a esta T de film tengo todas las propiedades, saco, ahora, de todo esto, saco el HIO'. El HIO' de donde sale de la nueva TW, ¿está bien? No de esta T de film, salía de la TW, recuerden lo que les dije allá, 5283,6 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El Reynolds de condensación, ahora que lo recalculé, queda 806,7. Fíjense que dio un poquito distinto, pero sigue siendo laminar, con lo cual puedo usar la correlación de Nusselt. El HO' ahora le queda 897 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El UClean ahora le da 766,82 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y entonces, ¿ahora qué hago? Con todo esto, hacemos el recálculo de TW', que ¿cuánto da ahora? TW', 38,8 grados centígrados, y obviamente la T de film va a dar esta, por eso empecé todo con todo esto, ¿no? T de film va a dar 49,4 grados centígrados, que es la que puse acá para sacar todas las propiedades. Fíjense, antes de pasar de largo, que yo a esta TW de 38,8, a esta, ahora voy a evaluar mu W de coraza, es decir, voy a evaluar la viscosidad de pared para coraza, es decir, para mi condensado del propano al final del proceso, que va a ser a TWI líquido saturado, que va a ser igual a 8,211 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. Recuerden que esto es propano líquido condensado. Me estoy quedando sin tinta. A la salida del equipo, creo que lo pongo en negro. A la salida del equipo. Es decir, ¿por qué les estoy poniendo este dato? Me van a entender después cuando hagamos la parte de pérdida de carga, porque yo voy a necesitar el mu W de coraza para usar para la pérdida de carga. ¿Está bien? Entonces, a la temperatura de pared prima, ¿está bien? Evalúo el mu W de coraza
que está evaluado a TW, y para la condición de líquido saturado, porque es cuando está condensado ya el propano, me da este valor que después lo voy a utilizar, ¿está bien? Después véanlo tranquilo porque ahora se van a variar un poquitito. Entonces, yo cuando tengo TW' y T de film prima, ¿qué hago ahora? Hago el porcentaje de error, que en este caso me da 0,24%. Entonces, como da menor al 2%, puedo sacar ya mis datos finales, que es UD 524,63 watts sobre metro cuadrado Kelvin, AD igual 67,8 metros cuadrados. De acá voy a sacar el OSD por ciento, que me da 24,8, ahora me da un poco más alto. El delta P de tubos, ahora yo ya se los estoy dando, igual ahora lo voy a calcular, 47,08 kilopascales, y el delta P de coraza me da 5,51 kilopascales. Bien, ahora vamos a la parte de pérdida de carga, y después vamos a la parte de vertical. Parte de pérdida de carga. Tenemos acá pérdida de carga, pérdida de carga. Para la parte de tubos no hay demasiado, la verdad, para decir, con lo cual lo voy a hacer bastante rapidito. Teníamos el Reynolds de tubo, daba 30.106. Teníamos turbulento, está bien. Entonces ahora el delta P de tubos es igual a G de tubos al cuadrado sobre 2 por ρ de tubo por 4 por fanning de tubos por longitud de tubos por número de pasos por tubo dividido DI más sumatoria de K, todo por phi de tubos a la menos 0,14. Ahora el phi de tubos lo habíamos calculado ya, daba 1,006. Por eso dije que usen siempre el mismo. Sumatoria de K era 4 por número de pasos por tubo. El fanning lo calculen, les da 0,00697. Con lo cual el delta P de tubos les da 47,08 kilopascales. Es menor a 50 kilopascales, con lo cual cumple lo que pide el ejercicio. Vamos a la parte de coraza ahora. Coraza. Fíjense que yo, a propósito, para que vean la diferencia, les voy a dar los primeros cálculos con los datos en la primera T de film, que era 49,28 grados, que todavía no habíamos convergido el proceso. ¿Está bien? Entonces fíjense que después se lo voy a dar comparado con el que converge. Entonces, para T de film 49,28 grados centígrados, esto es sin converger. Fíjense que el ρ de vapor evaluado a esa temperatura y el mu de vapor, tenemos 30,58 kilogramos sobre metro cúbico y 9,864 por 10 a la menos 6 pascal por segundo. Estoy checando. ¿Por qué les estoy evaluando o sea, el ρ y el mu evaluado en estado vapor? Porque lo que vamos a hacer nosotros ahora es hacer un proceso en el cual vamos a tomar como una densidad media entre líquido y vapor, porque en definitiva está yendo el vapor por arriba y el líquido por abajo, que es el condensado. Entonces, de alguna u otra forma tenemos que hacer como algo global, ¿está bien? Entonces les voy a enseñar el método que utilizamos para esto. Entonces, estos serían los datos del propano vapor con X igual a 1, porque tienen vapor saturado, y una T de film tienen 49,28 grados centígrados. Todo esto obviamente lo saqué de Hi-Sys, ¿está bien? No está de más decir. Bien, entonces ahora vengo acá y vamos a la parte de bueno, después vamos a terminar calculando la parte de pérdida de carga directamente.
Entonces, ahora, ¿cómo ingresa vapor en el equipo? Calculo el Reynolds del vapor, que es distinto al Reynolds de condensación. Ojo, una cosa es el Reynolds, como veníamos calculando el Reynolds en la parte térmica, en un casco y tubo, para el vapor, que es lo que está yendo por arriba, y otra cosa es el Reynolds de condensación. ¿Está bien? La fórmula en la cual uno y otro se calcula es totalmente distinta. ¿Está bien? Uno es el Reynolds de flujo y otro es el Reynolds de condensación. Entonces fíjense que yo voy a calcular PS, WS dividido área de flujo de coraza. Esto es 3,388 kilogramos por segundo dividido 0,03688 metros cuadrados. Esto me da 92,36 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Y ahora el Reynolds es GS por diámetro equivalente térmico dividido mu de vapor. ¿Está bien? Que es el que tenemos acá. Entonces, este mu de vapor está evaluado a T de fin 49,28, que es esa que les dije ahí, que es todavía sin converger, ¿está bien? Es nada más para mostrarles cómo sería el cálculo y cómo termina dando. 129.223,08 me da. Como el Reynolds de coraza es mayor a 500, tenemos turbulento para fanning de coraza, que se calcula como 0,44 por Reynolds de coraza a la menos 0,19, y esto da 0,04702. ¿Está bien? Ahora voy a calcular acá el DKP de coraza. Fíjense cómo se vuelve bastante tedioso la parte de condensación. ¿Está bien? Es bastante más complejo de lo que vimos antes. Delta P de coraza es igual a GS al cuadrado dividido 2 por, y fíjense lo que voy a poner acá, ρ media promedio por, ahora voy a explicar qué es eso, 4 por fanning de coraza por DS por NPS por número de baffles más 1 dividido diámetro equivalente térmico. No le pongo en la sumatería acá porque era 0 directamente, por phi de coraza a la menos 0,14. Obviamente inicialmente empezábamos con phi igual a 1, pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos phi de coraza que es igual a mu dividido mu W. Esto tengan en cuenta que es para el propano. ¿Recuerdan que antes yo había sacado, hace un par de pasos atrás, el mu W de coraza y les dije más adelante lo vamos a utilizar? Bueno, acá lo vamos a utilizar, ¿está bien? Por eso les dije que se lo daba en ese momento, pero todavía no lo usamos. Acá. Y fíjense que esto sería para, esperen que lo pongo chiquitito, líquido sería saturado, evaluado a, fíjense, T media, que sería T de saturación más T de entrada del agua dividido 2. ¿Por qué? Fíjense que esta temperatura media es la temperatura media de la parte, de la parte final de mi equipo. ¿Por qué? Porque entra el vapor, se va condensando, sale el vapor del otro lado que también se fue condensando, ¿está bien? Sale todo el condensado y está entrando el agua porque está en contracorriente. Entonces por eso es la T de saturación más la T de entrada del agua dividido 2. Esa T media es la que corresponde a evaluar este mu. Y el mu de acá abajo, este era líquido saturado evaluado a TW, que era el que antes les había dicho que lo íbamos a usar ahora. Bien, y ahora de acá vamos a qué es esta ρ media. Les dije porque hay líquido saturado y vapor saturado en toda la coraza. El vapor saturado va por arriba, el líquido saturado va por debajo, que es el condensado. Según Kern,
dijo algo muy increíble, que les va a parecer bastante simple, pero él dijo esto. Esto es una B corta, ¿está bien? Rho B más 1 dividido Rho L dividido 2. ¿El que dijo? Bueno, básicamente es un Rho medio, es una densidad media entre la parte de vapor y la parte de líquido. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, el Rho de vapor es muy inferior al Rho de líquido, con lo cual él dice que esto se puede considerar casi similar a cero. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque básicamente para el valor final lo que voy a contar es 1 dividido Rho B. ¿Está bien? Si usted tiene el valor del Rho líquido, obviamente calcúlenlo. ¿Está bien? Él lo único que les dice es obviamente que esto va a tender a este valor. Entonces, de acá sacamos que el Rho medio va a ser 61,16 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora, el delta P de coraza, esto de acá arriba, ya sí lo pueden calcular, le daría 6,04. Pero recuerden que no era el que estaba convergido, ¿está bien? Cuando tienen los valores del convergido, yo lo voy a poner acá, los valores del convergido dan un poco distintos. Entonces, acá le voy a poner cuando converge, coma, que era cuando la T de film era 49,4 grados centígrados y la TW' era 38,8 grados centígrados, el delta P, ese les da 5,51 kilopascales. Que fíjense que es el mismo valor que les puse antes cuando le dije, bueno, estos son los valores finales ya que da cuando converge todo. ¿Está bien? Entonces, técnicamente, el proceso de la verificación térmica y la hidráulica termina acá. ¿Está bien? Esto es lo más importante de este ejercicio. Ahora, brevemente, le voy a hacer las diferencias con un equipo vertical, que es lo que le dice la parte B. Tengan en cuenta que ustedes cuando hagan la parte del TPI, ustedes lo que van a tener que hacer va a ser algo similar a esto, aunque crean o no, un poquito más complejo todavía que esto, que es lo que yo voy a explicar en el ejercicio 2. Pero la base del recálculo es muy similar a esto, ya se van a dar cuenta. En realidad se agrega una cosita más. Entonces, en el caso de que ustedes tengan un equipo que sería vertical, fijémonos, lo voy a hacer muy rápido el equipo, no con demasiado detalle, ¿está bien? Esto sería el equipo, esta es la placa portatubos, le voy a hacer equipo vertical, ¿está bien? Acá tenemos el equipo, es un... Bueno, en este caso se lo puse con cabezal acá recto, acá lo voy a poner así. Entonces, acá tenemos entrada, acá tenemos salida, tenemos acá H2O entrada, acá tenemos H2O salida. ¿Por qué? Porque sigue condensando por fuera de tubos, pero con el equipo en vertical, ¿está bien? Y tenemos por acá la entrada del vapor, ¿está bien? Acá entra el vapor y por acá va a salir el vapor, temperatura de salida. Y le voy a dibujar dos baffles o tres baffles nada más para que veamos cómo sería el proceso y las diferencias que tiene con lo que estuvimos viendo. Fíjense, si ustedes tienen el dibujito, uy, horrible, horripilante en serio como dibujé esta recta, bueno, ténganme piedad. No, me da bronca dibujarlo tan horrible. Esperen. Esperen que lo voy a dibujar con regla. Bien, vamos a ponerle ahí, tic, 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 y ahí. Me voy a dibujar con un tubo, está bien, para que lo puedan ver bien lo que les estoy mostrando. ¿Qué pasa con esto? Ustedes van a empezar a condensar, ¿está bien? Y el condensado, ¿qué va a hacer? Se va a encontrar acá, el baffle en realidad va un poquito más, ¿está bien? En realidad va hasta ahí. Lo corta. ¿Qué pasa?
A medida que se va condensando por fuera del tubo, se va encontrando con el baffle. El baffle me va a cortar al condensado, ¿está bien? Entonces lo que me va a producir es que yo en definitiva voy a tener una longitud entre los baffles que va a ser para mí muy importante. ¿Por qué? Porque en definitiva va a ser esa longitud entre baffles la que me va a mí asegurar que yo esté en régimen laminar, que es lo que se usa para aplicar las hipótesis de Nusselt, porque una de las hipótesis de Nusselt es esa, y por eso mismo puedo seguir utilizando la correlación de Nusselt para calcular el HO. ¿Está bien? O sea, una cosa lleva a la otra. Entonces, una de las hipótesis de Nusselt es que yo tengo que estar en régimen laminar. Para estar en régimen laminar, tengo que asegurar que la turbulencia por fuera de los tubos sea menor, en Reynolds de condensación, menor a 1800. ¿Cómo hago eso? Bueno, de alguna u otra forma yo tengo que encontrar esa longitud entre baffles que a mí me asegura que no cruce esos 1800 en el Reynolds. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, ¿cuál es el eje de la cuestión? Es encontrar qué tan cerca o lejos tienen que estar esos baffles para asegurarme que el régimen de condensación, que el Reynolds de condensación que yo estoy manejando sea menor a 1800, pero en vertical. ¿Está bien? Entonces, fíjense, que yo lo que voy a tener acá es que cambia. Tenemos el perímetro. Esperen que lo pongo acá por las dudas. Perímetro. Me cambia el G, que va a ser el G' ahora, y cambia el Reynolds de condensación, cambia el HO, y con lo cual acá me cambia el U-clean y el U-dirty. ¿Está bien? Tengan en cuenta que generalmente HO del vertical es menor al HO del horizontal. Lo vieron con Mariano y con Julián, ¿está bien? Pero no está de más repetirlo. Por eso es que, o casualidad, nosotros le decimos que hagan su TPI con un equipo horizontal. Y por eso, la gran mayoría de los condensadores suelen ser horizontales. Exceptuando que ustedes tengan que hacer procesos especiales, como por ejemplo el subenfriamiento, en el cual quizás un condensador vertical, y eso ya les sirve más para lo que es teoría y para lo que es tanto la teoría del parcial como la del final, un condensador vertical es mucho más eficiente desde el punto de vista del subenfriamiento que un condensador horizontal. ¿Está bien? Bien, pero este detalle no es menor, es muy importante tenerlo en cuenta. Tengan en cuenta ahora que los baffles cortan la película de condensado. En definitiva, me aseguran que esa turbulencia no sea mayor a un Reynolds de condensación de 1800. Después, la luz de los tubos genera chorreo entre baffles, es decir, este agujero que tiene el baffle por donde pasa el tubo tiene una determinada tolerancia para asegurar que pase una muy fina capa de condensado, y ahí hay una transferencia de calor muy eficiente, ¿está bien? Porque está pasando una capa de condensado muy finita por todo el tubo, ¿está bien? Justo en el agujero del baffle. Entonces es muy importante que la luz de los tubos esté muy bien calibrada, ¿está bien? Desde el punto de vista de la fabricación. Y entonces ahora, ¿cuál es el eje de la cuestión? Lo que les dije antes. Como yo tengo esto, ¿yo qué tengo que hacer? Igualar HO vertical es igual al HO del horizontal. O sea, yo le estoy diciendo, bueno, en cierta forma quiero que mi equipo vertical sea igual de eficiente que el equipo horizontal. Entonces por eso igualo los HO. Como tengo que igualar los HO, eso me va a mí a llevar a que le tenga que hacer cambios a mi equipo vertical para que se asemeje térmicamente hablando al horizontal. ¿Está bien? Entonces, de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar una longitud crítica entre baffles. O sea, al igualar los H, yo en definitiva dentro del H, del vertical, perdón, voy a tener esa longitud crítica entre baffles. ¿Está bien? Una vez que la calculo, tengan en cuenta que el LB ustedes lo tenían como un cálculo común y corriente de esta forma.
que en su caso les daba esto. O sea, para el caso del vertical les iba a dar longitud de tubo sobre el número de baffle más 1, 0,375 metros. Es decir, cada 37 centímetros y medio tienen un baffle. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Si LB es menor a longitud crítica, se interrumpe la turbulencia. Es decir, ustedes tienen que lograr que su LB sea menor a este L crítico para asegurar que se interrumpa la turbulencia y que con eso el Reynolds de condensación sea menor a 1800, se cumpla la hipótesis de Nusselt de que están trabajando en régimen laminar y que por eso la forma en la cual calcular tanto el HO vertical como el HO horizontal sea la de 1,51 por y todo el resto. ¿Está bien? Entonces una cosa está totalmente concatenada con la otra. Les voy a, por ejemplo acá, poner la fórmula del L crítico para que tengan una idea de lo es un poquito complejo esta solución, pero ahora les voy a dar algunos datos para que más o menos tengan una idea. Tenemos acá, y acá tenemos mu a la quinta dividido k al cubo rho cuadrado g por Reynolds de condensación a la cuarta a la 1/3 por lambda dividido, lambda, este es el lambda B, dividido TS menos TW. O sea, es un cálculo bastante complicadito, ¿está bien? Entonces, por eso es que no lo damos acá en el... Esperen que me siento para ponerlo acá, ¿está bien? Por eso que no lo doy en el ejercicio, porque la verdad es que lo voy a complicar. Fíjense que el L crítico les va a dar 0,645 metros. Con lo cual, 0,375 es menor a esto, está totalmente perfecto. Y el HO del vertical les va a dar 747,83 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Está bien? Con SLB. ¿Está bien? Entonces, con eso les doy nada más dos datos para que tengan para más o menos guiarse. Si tienen alguna duda más acerca de este ejercicio, la parte del vertical, a lo sumo me preguntan. No es el eje del ejercicio realmente hacer tanto foco en el vertical, sino más que todo ver un poco las diferencias. También lo vieron tanto con Mariano como con Julián en la parte de teoría, pero cualquier otra duda que les surgen me avisan y puedo hacer foco. Acá tengo toda la resolución, está bien, pero la tengo en MATCAD porque es mucho más fácil. Y bueno, nada, tengan en cuenta que yo voy a hacer el ejercicio 2, que le va a aclarar muchas más cosas de las que todavía le quedaron medio flotando. Así que no se desesperen, veamos el ejercicio 2 y después de eso, a lo sumo, podemos aclarar mucho mejor las dudas. ¿Está bien? Y este es el fin del ejercicio 1.